Bueno, hoy voy a hablarles entonces del pasado, el presente y el futuro en el diagnóstico de las masas anexiales. Pues hoy más que nunca, definitivamente el diagnóstico de las masas anexiales por ultrasonido pues tiene una gran importancia por todo el desarrollo de los equipos en ultrasonido y de las imágenes. Sin embargo, existía una inconsistencia a nivel internacional, nacional e incluso entre las mismas instituciones en donde se utilizaban lenguajes que no eran acordes o que al contrario lo que hacía era confundir al médico pues tratante respecto a lo que se encontraba en la masa y podía llevar a muchas cirugías innecesarias sin calcular en realidad el riesgo de malignidad. No es un problema nuevo, en realidad es un problema bastante antiguo. Aquí les traigo solamente dos de los artículos en donde pues mencionan precisamente este problema y la urgencia de eliminar el término de quiste complejo o quiste simple de los reportes por ultrasonido que encontramos. Fíjense los años de los artículos. Sin embargo, pues vamos a hacer el día de hoy un recuento importante por los diferentes años que nos han permitido a llegar a donde estamos en la actualidad. Yo no sé si este reloj está mal, porque no, ese no es el tiempo que llevo de conferencia. Ok, entonces, a partir de aquí vemos entonces esta imagen en donde pues hacemos todo ese recuento desde los 90 hasta la actualidad, pues en lo que hemos venido haciendo. Entonces, para hablar un poquito del pasado, más o menos hacia los años 90, tenemos que sale este artículo muy importante que nos describe el índice de riesgo de malignidad y utiliza el CA125 dentro de los parámetros pues que se utilizaban en ese momento para evaluar las masas. Ellos daban un punto a las pacientes que tuvieran quistes multiloculares o áreas sólidas o imágenes sugestivas de metástasis o ascitis, o bien si la lesión era bilateral, y asimismo si la paciente era una mujer en la premenopausia, pues se le daba solamente un punto, y 3 puntos en aquellas pacientes que eran postmenopáusicas. Básicamente este artículo nos permite la primera cuantificación de ese riesgo de malignidad. Fue un estudio en realidad con muy pocos pacientes, 143, pero por encima de 200 puntos ellos pues daban una sensibilidad y una especificidad que ustedes pueden ver ahí. Sin embargo, hacia los años 2000 pues sale este artículo que pues precisamente se encarga de solucionar el problema del lenguaje que se utilizaba para describir esas lesiones anexiales. Y pues los que no lo hayan leído, léanlo porque es un artículo muy importante en donde se hace un consenso. Este es un grupo europeo, son estudios multicéntricos de muchísimos pacientes, en donde pues básicamente liderados por el doctor Timmerman y que se encarga pues de describir esos hallazgos sonográficos por ultrasonido. Entonces, básicamente lo que debemos reportar en este tipo de pacientes a las que estamos evaluando una masa anexial, pues tiene que ver con la lateralidad, con el tamaño máximo del tumor, que básicamente lo damos en milímetros, la presencia o no de tabiques, las características dominantes del contenido quístico, si es que es anecoico o en vidrio esmerilado, o tiene ecos de bajo nivel, o tiene ecos mixtos, si tiene o no proyecciones papilares, reportando una proyección papilar como un área sólida de 3 milímetros o más desde la pared del quiste hacia la cavidad, y básicamente nos referimos es a la altura. La evaluación del flujo sanguíneo en esa proyección papilar, si es presente o está ausente, y el score vascular que damos y que reportamos de 1 a 4. De esta manera se mide la masa, se debe medir en los 3 diámetros para poder dar un volumen. Y en caso de proyecciones papilares, como la que vemos ahí, pues es importantísimo utilizar el Doppler color en un seteado correcto, que es en un PRF de 0.6, para poder evaluar realmente las proyecciones papilares en las masas anexiales. También podemos utilizar la reconstrucción 3D. Y entonces definiremos la lesión de acuerdo a lo que encontremos como
una lesión unilocular, como esa que ustedes ven ahí, de paredes delgadas y contenido anecoico, de paredes lisas, internas, o bien que se trate de una lesión unilocular sólida, que es aquella que contiene al menos un componente sólido de 3 milímetros o más, que es lo que llamamos una papila. O puede ser multilocular cuando tenemos más de 2 lóculos. Es incorrecto decir bilocular o trilocular. Si tiene más de un lóculo, será multilocular, en este caso sin áreas sólidas, o también, pues en el caso de que tenga área sólida, pues será multilocular sólido, si tiene al menos un componente sólido. Y esta que es la sólida, en donde tenemos pues más del 80% de la lesión como un componente sólido. Como vemos acá en el video, es una gran masa sólida que además se acompaña de ascitis, que es toda esta parte negra que ustedes ven acá. Y pues es una masa completamente irregular en sus paredes y de características pues sólidas. Ya hacia el 2008, con estos parámetros de evaluar las masas, salen las reglas simples también del grupo IOTA, y básicamente pues aquí se incluyeron más de 1000 mujeres en 9 centros de 5 países y se aplicaron las reglas simples, que son esas que ustedes ven ahí. Entonces nos da un parámetro para evaluar la masa como benigna o como maligna o como inclasificable, dependiendo de lo que encontráramos. Entonces los benignos son los verdes que pueden ver, en donde podemos tener los quistes uniloculares, la presencia de componente sólido pero que sea menor de 7 milímetros, la presencia de sombra acústica, que generalmente es un parámetro que nos disminuye el riesgo de malignidad en la mayoría de las veces cuando lo encontramos. Si se trata de un tumor con un diámetro menor a 10 centímetros, si no tiene flujo a la valoración con el Doppler. Y luego tenemos los parámetros de malignidad, como por ejemplo que se trate de un tumor irregular como el que acabamos de ver, o que tenga ascitis, o que tenga varias estructuras papilares, o que sea más de 10 centímetros, o una valoración importante en la escala de Doppler. Nosotros hicimos con la doctora Esquivel este estudio que publicamos en el 2021, en donde justamente aplicamos a nuestras pacientes pues estas reglas simples, y fue posible aplicarlas hasta en el 85% de las lesiones. Nos identificó si se trataba una lesión benigna o una lesión maligna. Posteriormente, entonces, ya ellos hacen los modelos de regresión logística, que ya es la utilización de algoritmos para poder evaluar pues estas masas de una manera un poco más automática, y pues estos son los algoritmos que se utilizaron para ese entonces, el LR1, el LR2, las reglas simples, y básicamente lo que unificaba era esa evaluación de esas masas por diferentes grados de operadores que tuvieran diferentes grados de experiencia. Sí sabemos que el hecho de que un experto en ultrasonido evalúe la masa pues es superior inclusive pues a la mayoría de los parámetros, pero pues en estos casos en realidad se acercan bastante estos algoritmos, sin sobrepasarlo, pero se acercan bastante. Entonces ya ellos evalúan la necesidad de evaluar, de reportar si hay ascitis, si existe flujo o no en esa proyección papilar de la que nosotros estamos hablando, cómo se comporta ese diámetro máximo del componente sólido, si la pared interna es irregular o es regular, y si tiene o no sombras acústicas. Finalmente, entonces, pasamos al IOTA Adnex, que es un modelo pues que en la actualidad lo utilizamos pues todos los días, en donde nuevamente pues ya no solamente se evalúa esa parte por ultrasonidos, sino también se involucran algunas variables clínicas como la edad y como también la presencia del CA125. Fueron más de 5.900 pacientes en 24 centros de 10 países, y pues básicamente utilizan lo que les dije, los 3 predictores clínicos y 6 por ultrasonido para evaluar los diferentes subtipos de malignidad, involucrando también el CA125. Nosotros en este mismo estudio que ya les mencioné anteriormente, obtuvimos una sensibilidad del 1.8% y una especificidad del 87.2% al utilizar el IOTA Adnex, y al pasar reglas simples más el IOTA Adnex, pues estos son los
hallazgos que obtuvimos. Entonces, para hacerles un ejemplo un poco más didáctico, vemos esta masa con múltiples lóculos, una masa muy grande de más de 20 centímetros, con múltiples áreas sólidas que además estaban vascularizadas. Fíjense el tamaño de la masa, 24 centímetros, 2.300 centímetros cúbicos. Estas son las áreas sólidas que teníamos en esta masa. Fíjense la gran vascularización también que presentaba. Entonces, aquí, pues, lo que evaluamos dentro de los parámetros por ultrasonido, pues son el diámetro máximo de la lesión, el diámetro máximo de ese tejido sólido, si tiene o no más de 10 lóculos, el número de papilas que presenta la masa, si tiene o no sombra acústica y la presencia de ascitis. Y en este algoritmo que ustedes ven acá, pues incluimos todos los parámetros. Entonces, la edad de la paciente, si se trata de un centro que tenga un centro oncológico o no, el diámetro máximo de la lesión, de la parte sólida, los lóculos, el número de proyecciones papilares, la sombra acústica, la ascitis y el nivel de CA125. Este es el cálculo del riesgo para esa masa puntualmente. Entonces, fíjense cómo nos da pues el algoritmo en donde nos dice pilas, porque esa masa tiene una alta probabilidad de ser maligna. Solo con el 10% ya es suficiente para decir que realmente esa masa tiene riesgo de malignidad. Entonces, fíjense esta. Y posteriormente, pues nos dice que la mayor probabilidad dentro de lo que estamos viendo, pues dado también el nivel del CA125, es que sea un tumor borderline. En el presente, entonces, utilizamos el ORAT, que también está basado en los algoritmos del IOTA, pero pues ya se involucra aquí también, es la unión de globalmente los radiólogos del Colegio Americano de Radiología y los ginecólogos todos del grupo IOTA. Y básicamente, pues, sirve nuevamente para estandarizar esos términos y descripciones para estas pacientes. Este es el artículo original que se publicó en el 2018 y pues tiene múltiples validaciones pues de la técnica y del algoritmo. Bueno, esto es lo mismo. Y tiene que ver pues con quién va a operar esa paciente. Esa paciente va a ser remitida a quién, va a ser remitida a un cirujano laparoscopista solamente o va a ser remitida a un ginecólogo oncólogo. Entonces, ese es el artículo que nos muestra el léxico que se utiliza, que básicamente es el mismo que ya les he venido contando, y hace pues apartes importantes que se vieron que afectaban el cálculo del riesgo de malignidad en muchas pacientes. Por ejemplo, que no debemos, porque el hecho de que la paciente tenga un componente sólido en su imagen, pues es muy importante y de verdad pues la lleva a que muy probablemente no sea una masa benigna. Entonces es muy importante identificar cómo es ese componente sólido. Entonces no son componentes sólidos los productos hemorrágicos, no son componentes sólidos el material graso o mucinoso, no es un componente sólido las estructuras avasculares como el nódulo de Rokitansky o el tejido ovárico normal en un quiste de inclusión peritoneal, ni tampoco es un componente sólido los septos. Entonces ya pues determinan este tipo de parámetros. Y lo calificamos de 0 a 5 de acuerdo al riesgo de malignidad. Entonces, como lo ven ustedes acá, 0 con una valoración incompleta, ORATS 1 de categoría fisiológica, un ovario premenopáusico normal, ORATS 2, que es seguramente benigno, ORATS 3 con un bajo riesgo de malignidad, ORATS 4 con un riesgo intermedio entre el 10 al menor al 50 y ORATS 5 mayor al 50. Y es muy importante decir si esta paciente es pre o postmenopáusica. Entonces, en el caso de nuestra paciente que estábamos viendo acá, partimos de este riesgo, que es un riesgo del 93% de que sea maligno, y entonces lo metemos dentro del algoritmo. Entonces, esa es la etapa 1, en donde vemos los diferentes parámetros. Aquí la etapa 2 y funciona como si fuera un semáforo. Entonces, estos son los de manejo conservador, que es el ORATS 1 y el 2. Y ya cuando tenemos 3, 4 y 5 y nuestra paciente iría para el 5, fíjense que el porcentaje de malignidad pues está mayor al 50% y casi que cerca del 100, debería ser llevada a una paciente
esta paciente a una valoración por cirugía oncológica. Ustedes pueden bajar la aplicación, que es esta, la del ORAT, en el ACR, se puede utilizar en los diferentes dispositivos móviles. Y se utiliza para pacientes que tengan un riesgo promedio sin síntomas agudos. No es aplicable a aquellas pacientes que vayan, por ejemplo, a tener una torsión ovárica. No, no se trata de eso. Solamente a aquellas pacientes con un riesgo promedio. Estos son unos artículos que para ese presente del que estamos hablando, pues enviamos a ISUOC en años pasados. Y luego el futuro, pues ya tiene que ver con una nueva manera de clasificar las imágenes en donde utilizamos estos descriptores benignos del ADNEX y es como una variación de los patrones de reconocimiento inmediato que se publicaron en un momento determinado. Este es un artículo que se publicó en el 2023, identifica aquellas lesiones llevadas a cirugía en más del 99% de los casos. Y pues básicamente lo que ellos modifican es que le involucran el tamaño a la lesión. Entonces el descriptor 1 es este que estamos viendo acá, que es el endometrioma, que es un quiste unilocular y que tiene un patrón en vidrio esmerilado clásico, típico, que si uno lo ve tiene que decir de manera inmediata que eso es un endometrioma. Menor a 10 centímetros y es mujer premenopáusica. A veces tenemos endometriomas que son un poquito más complejos como este y ahí la importancia pues de utilizar el Doppler color porque no se trata esto de una imagen sólida en el ultrasonido. Luego tenemos los teratomas que es el descriptor 2 con un contenido mixto con sombras acústicas y un diámetro menor a 10 centímetros en mujeres premenopáusicas y esta pues es la imagen clásica del teratoma con el nódulo de Rokitansky que ustedes pueden ver acá que una vez que uno lo ve dice eso es un teratoma 100%. Aquí lo vemos de manera más clara y al ponerle el Doppler, pues esto no debe pintar y no debo reportar esto como un componente sólido. Luego tenemos el descriptor 3, que son los quistes simples, que es el quiste pues sencillo que vemos siempre menor a 10 centímetros en mujer premenopáusica, que no tenga áreas sólidas. Y el descriptor 4 es el resto de los quistes uniloculares de pared regular, como los quistes hemorrágicos, el hidrosalpinx o los quistes paraováricos. Entonces aquí tenemos nuestro gran dolor de cabeza, que son los quistes hemorrágicos. Este, por ejemplo, justo está sangrando en este momento. Ven ustedes ahí cómo decanta el nivel del sangrado de manera inmediata. Luego, si lo vemos acá, un poco más de días de desarrollo de ese quiste y lo movilizamos a la exploración bimanual, pues vamos a ver el coágulo que se ve clarísimo allí. Le tenemos que poner siempre el Doppler y no debe pintar. Luego tenemos el hidrosalpinx, que es esta imagen elongada, conceptos incompletos que vemos allí. Y pues aquí está cómo se comportan estos descriptores, como ven ustedes, pues para evaluar las lesiones como benignas son excelentes. Nosotros mandamos también para este ISUOC que viene en octubre, pues respecto a este mismo tema, estos artículos que ustedes ven acá, de los que tenemos también presentación oral. Y para el futuro, y ya para terminar, que se me acabó el tiempo, pues lo que estamos haciendo también es la guía intraoperatoria por ultrasonido, en donde involucramos pues tanto el ultrasonido como la laparoscopia y lo estamos implementando en este momento para la resección de los tumores borderline. Entonces, como ven ustedes ahí, vamos haciendo la guía a medida que el cirujano pues va haciendo la cirugía. Entonces, se ve pues la imagen y pues podemos hacer de esta manera una extracción muchísimo más exacta del tumor sin quitar tejido ovárico normal. Muchas gracias.